¿Está? Sí. Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación. Yo soy María Sastre Plomer, soy la agente de igualdad de aquí de la CAEP, ¿de acuerdo? Y como seguramente sabréis, en marzo de 2022 CAEP puso en marcha la Oficina para la Igualdad en el ámbito laboral, con el apoyo de la Dirección General de Trabajo. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a cumplir adecuadamente con todo el marco normativo que se ha desplegado en los últimos años en materia de igualdad. Por eso, nuestra labor en este sentido es ofreceros tanto información como asesoramiento, como también asesoramiento técnico y jurídico. En los planes de igualdad, como supongo que ya sabréis, son de obligado cumplimiento a las empresas de 50 o más personas trabajadoras, pero también hay ciertos instrumentos que son obligatorias independientemente del tamaño de la plantilla de las empresas, como bien son el registro retributivo o los protocolos de prevención y actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo. Por ello, si desde la CAE pues, podemos resolver dudas, ayudar de alguna manera, yo me pongo a disposición para que podáis contactar conmigo, ya sea mediante correo electrónico, mediante teléfono, me pueda desplazar a vuestras oficinas o incluso podemos hacer la reunión presencialmente aquí y poder hablar y resolver este tipo de dudas. También forma parte de la oficina ofreceros sesiones informativas y de sensibilización. Por eso hemos programado un ciclo de encuentros con despachos de primer nivel, como es el caso de hoy de KPMG, para ofreceros los conocimientos y la opinión de personas súper expertas en este ámbito. Hoy contamos con Juan Ignacio Olmos, director del área legal de KPMG, y Catalina Coy, abogada colaboradora de KPMG, para reflexionar sobre los principales beneficios que aporta a las empresas la implementación de los planes de igualdad, más allá de lo que vendría a ser el requisito legal. También repasaremos un poquito la aplicación de las principales normas en materia de igualdad en el ámbito laboral y se abordará con un enfoque muy práctico todo lo concerniente en el proceso de la negociación y el registro del plan de igualdad. Tras intervención, como es habitual, dejaremos un tiempo para preguntas por vuestra parte y finalizaremos compartiendo un desayuno. ¿De acuerdo? Bueno, muchísimas gracias, Juan Ignacio, Catalina. Todo vuestro. Gracias por la presentación. Gracias a CAE por contar con nosotros para esta jornada. Esperamos que sea interesante y que os lleguen datos o conocimiento que podamos transmitiros desde la perspectiva de nuestra experiencia, no solo la de desarrollo jurídico, sino la práctica, ¿no? Que yo creo que es mucho más interesante y más necesario también, diría yo, ¿no? Hemos planteado una jornada desde la perspectiva de intentar pues, plantear un escenario del por qué es bueno tener un plan de igualdad, más allá del ámbito estrictamente jurídico, y después ver cómo todo lo que son las políticas que se están introduciendo a través de diversas normas están vinculadas a el plan de igualdad o medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, ¿vale? Esto es un poquito la idea que nosotros os queremos trasladar y, como decía, perdona, María, es que es confundido las dos, María Mavia, perdóname. Como decía María, al final pues hacemos las preguntas o las preguntas que queráis. Si sobre la marcha tenéis alguna cuestión, a mí tampoco me molesta o que me interrumpáis, me hagáis una pregunta, o sea que según lo que podamos avanzar, pues vamos añadiendo temas, ¿no? El primer escenario y el que yo quiero trasladaros primero es por qué es bueno un plan de igualdad, ¿no? ¿Por qué es necesario el plan de igualdad? El plan de igualdad es necesario ya no solo por una cuestión de imperativo legal, es una cuestión de reconocimiento, es una cuestión de valoración, es una cuestión de evaluación, es una cuestión de comprensión de la realidad social en la que vivimos y cómo tenemos que gestionar desde un punto de vista ya legal esa política, esa idea que avanza y sobre todo desde la perspectiva, y debemos tenerlo claro, de la normativa que emana de la Unión Europea. O sea, todas las políticas de igualdad que estamos teniendo hoy en día son transposiciones de directivas europeas. Es decir, si alguien plantea o piensa que a lo mejor por un cambio de escenario legislativo va a haber una minusvaloración de políticas de igualdad, es un error. Es un error porque Europa avanza en esa línea y avanza además porque hay que avanzar en esa línea. Porque venimos de unos escenarios donde había y existe todavía pues el famoso techo de cristal, sigue habiendo un mayor porcentaje de
personas de sexo masculino que acceden antes que personas de sexo femenino a los puestos de trabajo. Sigue habiendo una clara segmentación por razón de puestos de trabajo y formación en relación al acceso al empleo. Sigue habiendo muchos más ingenieros que ingenieras, es un escenario muy clásico. Sigue habiendo mucho más personal de género femenino, sexo femenino, en puestos administrativos que personal de sexo masculino, ¿no? Todo este tipo de cuestiones, desde el legislador, desde digamos, la Unión Europea se plantea, bueno, pues esto tenemos que ir corrigiéndolo de forma uniforme desde la legislación de lo que es las directivas que vamos transponiendo, ¿no? Y luego cada país hace una transposición de esa directiva según entiende que ha de transponerla. A lo mejor aquí pues somos más, digamos, garantes de según qué escenarios, por ejemplo, ya lo veremos después, con relación a las personas que pertenecen al colectivo LGTBI, ¿no? O sea, la transposición de la directiva plantea un mínimo y luego en ese desarrollo España particularmente ha avanzado más que otros países, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, concentrado ello en el plan de igualdad, que es la herramienta, ya sabéis que desde el año 2007 existe una ley orgánica en España que habla de que aquellas empresas de mayores de 250 trabajadores debían tener un plan de igualdad. Eso fue desarrollado reglamentariamente de forma, digamos, no muy detallada en lo que fue en el Real Decreto que surgió en el 2019 y llega el año 2020 y salen dos Reales Decretos, el 901 y el 902, que son los que valoran, por un lado, los que regulan, perdón, por un lado, el plan de igualdad conceptualmente y cómo hay que gestionarlo, y luego lo que es la gestión de evaluación de puestos de trabajo y auditoría retributiva, que sería el 902/20, ¿no? Entonces, cuando hablamos del plan de igualdad, tenemos que ser capaces de visualizar que no es un solo o un mero cumplimiento jurídico, sino que es una cuestión de justicia social, en el sentido de entender que si hay una posible diferencia o discriminación en favor del sexo masculino, hay que corregir. Esa es la virtualidad y el concepto que hay que tener de un plan de igualdad en la normativa española. Cualquier otro, yo creo que es equivocado, es erróneo, es enfocar de forma, digamos, errónea, mejor dicho, para la redundancia, cualquier ámbito de negociación a futuro, ¿no? Porque si no conceptuamos que realmente hemos de equilibrar situaciones que pueden ser insuficientes o injustas, entonces no estamos trasladando lo que es el espíritu de la norma al ámbito de nuestras organizaciones, ¿no? Y eso además tiene una serie de, desde el punto de vista de la percepción de los trabajadores y aquellas personas que estáis en el ámbito de relaciones laborales o de los recursos humanos y estáis liderando equipos, tiene una traslación, digo, muy positiva, porque el hecho de que la organización muestre interés por revisar, reconducir y plantear medidas que supongan ese ajuste en aquellas situaciones que no existan, que existan desajustes, son muy bien percibidas hoy en día por nuestros trabajadores, ¿no? Los trabajadores de organizaciones. De ambos sexos. O sea, no es una cuestión de que hay un sexo que entienda mejor que el otro esas políticas, sino simplemente que la percepción, o ponernos a práctica, lo que nosotros estamos viendo en las negociaciones, es que es muy, muy positivo el tener un escenario de plan de igualdad, ¿no? Entonces, claro, la virtualidad de un plan de igualdad, como podéis ver en la diapositiva, pues garantía del cumplimiento de la igualdad de trato de oportunidades, potenciar esa cultura corporativa, pensar que cada vez que nosotros iniciamos una negociación de plan de igualdad, lo primero que tiene que haber es un compromiso de la dirección por la igualdad y se ha de comunicar a toda la plantilla, ¿eh? Aquí podemos hablar de, pues, si tengo representación legal de las personas trabajadoras, basta que se lo comunique a ellos y ellos luego lo transmiten, depende de cómo lo estemos acordando. Pero para mí, desde un punto de vista de intensidad, de traslación a la plantilla de que estoy realmente en la línea de gestionar un plan de igualdad conceptualmente acorde al espíritu de la norma, una comunicación a todos los trabajadores por parte de la organización siempre es positivo, más allá de la que pueda hacer
a la legal representación de las personas trabajadoras, ¿no? Como veréis también, pues establecer las acciones encaminadas a conseguir pues, una mayor representación del seccional subrepresentado y asegurar la ausencia de procedimientos o políticos discriminatorios, ¿no? Estas son, digamos, las líneas generales que se plantean en toda cuestión prima facie del plan de igualdad, ¿no? Os decía, ¿no? ¿En qué momento estamos gestionando los planes de igualdad? Pues tenemos el plan de la Agenda 2030, ¿no? Si os fijáis, la diapositiva, el punto número 5 y el punto número 10 hablan de políticas de discriminación y de igualdad. Por eso os decía que lo que nos viene es atender a esa necesidad de equiparar situaciones que en su momento, ¿no?, se gestaron de forma errónea, por lo que fuera. No hace falta entrar en él. A veces conocer el porqué va bien para situarse hacia adelante, pero hoy en día, siglo XXI, 2023, yo creo que ya mirar mucho atrás no tiene sentido, sino hay que avanzar en, digamos, línea con este tipo de elementos que se ponen encima de la mesa, ¿no? Por lo tanto, es un punto crucial que la Agenda 2030, Organización Nacional de las Naciones Unidas, Consejo Europeo, legislación española. Bueno, ¿qué conseguimos con un plan de igualdad? Pues decíamos, ¿qué beneficios puedo tener dentro del plan de igualdad, ¿no? Pues tendré, evidentemente, que cumplo con la ley. Luego ya veremos qué pasa si no cumples con la ley, porque sabéis que aquella expresión, nula poena sine lege, o sea, no hay pena si no hay ley, con lo cual, si no existe a veces un elemento coercitivo, pues no hay cumplimiento de la norma. Es una cuestión conceptual, yo creo que es una norma que no debería llevar, o que ya de per se debería asumirse que hay que hacerla y que hay que cumplirla, pero hoy en día, pues antes comentábamos con María y con Mavia, ¿no?, que hay situaciones donde todavía se nos presentan compañías que, oye, pues ¿cuánto es la sanción? Y ya pago la sanción. Bueno, pues eso no es conceptualmente lo que hay que entender dentro del plan de igualdad, porque el cumplimiento de la ley, si no lo llevas a cabo, pues vas a tener un escenario que se puede, además, ramificar en el ámbito laboral. Todos estáis acostumbrados a ver que lo que empieza a veces de una manera tiene 7 u 8 posibles ramificaciones y tantas o más posibilidades de solución o desarreglo, ¿no? Entonces, no tener, y avanzo, por ejemplo, un plan de igualdad en un escenario donde no tengo un protocolo de acoso pactado con la representación legal de las personas trabajadoras, que lleva una denuncia de una persona trabajadora porque si dice que está sucediéndole una situación de acoso, va a llevar a que tenga pues una sanción administrativa, un recargo de prestaciones si hay una baja médica derivada de ese acoso, una indemnización por daños y perjuicios derivada de esa situación de acoso porque no he tenido la prevención obligatoria prevista en un plan de igualdad para atacar o atender esas circunstancias. Al final, el cumplimiento de la ley, sí o sí, es más que necesario. Pero luego, aparte del cumplimiento de la ley, hay unas cuestiones que ya son más o menos tangenciales, más transversales, ¿no? Fomentar una cultura organizacional innovadora en la empresa, por ejemplo, ¿no? Aumentar la confianza y la seguridad de los trabajadores. Responsabilidad social. De hecho, más adelante veremos una positiva donde incluso en una de las normas el Ministerio de Igualdad plantea un sello de igualdad para aquellas entidades que tengan un escenario estrictamente acorde con la norma y ya validado por la autoridad laboral, ¿no? Nosotros nos estamos encontrando, ya aparte de las compañías que tengáis que licitar con la administración pública, que también lo veremos en una slide, ya nos estamos encontrando que hay clientes que nos están exigiendo que tengamos no solo el plan de igualdad, sino todas las políticas que derivan de ese plan de igualdad, ¿no? Y requieren certificaciones o declaraciones responsables de las entidades conforme estás cumpliendo. Y eso va a las condiciones generales de contratación. Y si luego resulta que no estás cumpliendo con esas políticas, pues no estás cumpliendo con uno de los elementos nucleares de ese contrato. Y eso lleva después pues, a una situación de posible reclamación, etcétera, ¿no? Con lo cual, hemos de atender que esa responsabilidad social nos va a venir exigida no solo por la propia plantilla, sino por el entorno ya incluso comercial del que nos vayamos moviendo como entidades, ¿no? Mejorar el clima laboral, evidentemente,
mejora la imagen de la empresa, las ventajas competitivas, y es un poco lo que acababa de explicar, establece medidas para combatir la discriminación por razón de género, aprovechamiento del talento, esto es muy importante también. Nos estamos encontrando que aquellas entidades que tienen políticas más avanzadas son capaces de retener a más personas en su organización. Aquellas entidades que no tienen esa particularidad, esa atención con relación a políticas de conciliación, de igualdad, es más complejo y están encontrando que la gente, sobre todo las nuevas generaciones, Catalina lo puede testimoniar, están, digamos, saliendo a organizaciones donde tienen una cultura empresarial más acorde con los tiempos que vivimos, ¿no? Quizás en empresa muy grande o multinacional esté más trabajado, esté más mecanizado, sea más difícil, pero el grado de exigencia entonces es mayor. O sea, luego hablaremos de adaptación de jornada, una modificación que ha habido. Pues ahí yo conozco una empresa química que tiene en un centro de trabajo casi 140 horarios para 1.000 trabajadores. Es decir, cuanto más grande eres, más capacidad tienes la organización. Cuanto más pequeño eres, quizás tienes menos, pero igualmente has de atender las particularidades de tu entorno laboral, ¿no? Y evidentemente prevenir el acoso sexual. ¿eh? Luego entraremos con más detalle, no me quiero extender ahora, pero os hemos preparado una diapositiva solo sobre lo que se conceptúa como acoso sexual o por razón de sexo. Y desde la perspectiva de la definición del Ministerio de Igualdad, baste con que os traslade que un silbido ya puede ser constitutivo de una situación de acoso sexual. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nuestros empleados y empleadas no tienen ese conocimiento de lo que es exactamente la definición o las conductas que pueden constituir un acoso sexual o por razón de sexo, ¿no? Luego entraremos en ello. Evidentemente, riesgos. Pues tenéis el riesgo sancionador, que luego lo veremos, el riesgo reputacional y el riesgo judicial. El riesgo reputacional, lo que os planteaba antes, ¿no? Las empresas están cada vez en nuestro entorno demandando que estemos cumpliendo, y si tienes algún elemento que no se ha ajustado y luego eso sale a la luz, pues quedas marcado. El otro día, por ejemplo, salía en prensa que una de las mayores cotizadas en bolsa, en el IBEX, pues no tenía un plan de igualdad adaptado a la norma actual. O sea, tú lees el nombre de la empresa y a uno le choca, ¿no? ¿Cómo es posible eso? ¿No? Pues claro, la idea que uno se lleva del titular, pues, bueno, a lo mejor a esa empresa pues, no me apetece ir a trabajar o a intentar enviar mi currículum, ¿no? Porque no se está, digamos, cumpliendo lo que es la normativa, ¿no? Y luego el riesgo judicial. El riesgo judicial, como os intentaba trasladar antes, es exponencial si no tienes las políticas de igualdad acorde a la normativa, ¿no? ¿Qué conseguimos? Ahora, dentro de lo que es el mundo de las políticas de igualdad, estamos en un escenario de ESG, ¿no? Valores o principios ESG. Como podéis ver, pues son políticas medioambientales, sociales en relación al cumplimiento normativo de las compañías y de gobernanza, ¿no? Entonces, estas políticas, como podéis ver, inclusión las personas trans en el plan de igualdad. Ahora veremos cómo se han introducido vía la norma correspondiente, una retribución equitativa, protocolo de actuación o medidas para las personas LGTBI, ¿vale? Y evidentemente el protocolo de acoso sexual por razón de sexo y el protocolo de violencia de género. Todas estas políticas, dentro de lo que es la ESG, son políticas que derivan todas de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar. Y eso hoy en día nos va a ser también exigido junto al resto de elementos que conforman el ESG, ¿no? Entonces, insisto, está por llegar, por ejemplo, cuando luego hablemos de brecha salarial, ya
Ahora sabéis que en la auditoría retributiva o el registro retributivo hay que justificar las brechas por encima del 25%. No significa que no tengamos que explicar por qué hay una brecha menos del 25%, porque la norma dice que tienes que justificar legalmente por encima del 25%. La Inspección de Trabajo, la Autoridad Laboral, está pidiendo que expliques también las diferencias menores. ¿Y por qué lo hace? Pues ya se está anticipando, porque la Unión Europea ya está diciendo que a partir del año 2025, si no recuerdo mal, o 26, va a solicitar que se justifique desde el punto de vista legal una brecha del 5%. Con lo cual, para que veáis, digamos, la intensidad y la importancia que se le da a este escenario dentro de lo que es las políticas de igualdad, ¿no? Como os decía, esto sería un marco conceptual de la igualdad. ¿Qué pretendemos en esta segunda parte de la explicación, ¿no? Lo que pretendemos es daros noticias de la legislación que ha venido, digamos, recogiendo los diferentes puntos que os hemos anticipado, ¿no? Somos conscientes de que ha habido una gran eh, variedad de normas, un desarrollo legislativo muy intenso desde julio de 2021 hasta hace 2 días, donde se aprobó pues, la Ley 5/2023 con una adaptación muy importante en la calificación de los despidos como nulos en aquellas situaciones que se esté disfrutando una adaptación de jornada que tenga que ver con la conciliación de vida laboral y familiar. No un teletrabajo clásico para establecer una diferencia psicoloquial, pero sí en una situación donde yo por necesidad, por conciliar, pido una adaptación de jornada al amparo de la norma de teletrabajo 38.4 y luego hay un despido, ¿no? Entonces, esto acaba de salir, pues se acaba de publicar, perdón, lo de salir es demasiado coloquial, se acaba de publicar hace 4 días, como aquel que dice, ¿vale? Entonces, si nos vamos a la primera norma que realmente tuvo impacto desde el punto de vista después de lo que fueron los Real Decretos 901 y 902 del año 20, es la norma de 15 de 22 de 12 de julio de Integral para la Igualdad de Trato y la no discriminación, ¿no? ¿Vale? La famosa ley del solo sí es sí, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la perspectiva de la protección de los principios ESG, que yo os comentaba antes, y del plan de igualdad, ¿qué se plantea aquí? Aquí se plantea que no puede caber una discriminación. No puede caber una discriminación por razón de los escenarios que tienen que ver con las situaciones personales. ¿De acuerdo? Ya teníamos aquí legislado y regulado y desarrollado lo que era la no discriminación prevista en el artículo 14 de la Constitución española, pero desde el punto de vista de las relaciones laborales, el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores establecía la nulidad, decía las causas previstas en la Constitución y en la ley. Pues la ley de igualdad de trato, si dice, oiga, usted no puede despedir a nadie si se encuentra en alguna de estas situaciones, ¿no? Enfermedad, condición de salud, estado psicológico, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual. ¿Veis? O sea, en el redactado de la norma se establece en el ámbito objetivo la orientación o identidad sexual. Se remarca, se vuelve a hacer énfasis en ello. ¿De acuerdo? Y eso supone, pues, cualquier escenario en el que un trabajador, trabajadora, plantee que tiene una orientación y sin causa se pueda presumir que por esa orientación pues haya sido, en este caso, despedido. Y el artículo 26 de la norma te dice, pues si eso es así, es nulo de pleno derecho. Con lo cual ya tenemos el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores enlaza con el 26 de la Ley 15/2022. Ya tenemos en la ley, en una ley, una causa de nulidad expresa. Con lo cual, primera norma que incide en lo que es la protección de esa orientación o identidad sexual, ¿vale? Eso, desde un punto de vista conceptual, nos lleva a escenarios de, digamos, valoración, ¿no? De cómo se puede materializar una situación
en la que pensemos que ha existido esa posible, digamos, evidencia de que ha habido pues, una manifestación de una orientación de identidad sexual y luego hay una, digamos, acción por parte de la empresa tendente a, vamos a llamar modificación de condiciones, una movilidad geográfica, una movilidad funcional, un despido. ¿Vale? Claro, no, la norma establece la nulidad, pero la parte que la alega ha de presentar indicios. ¿De acuerdo? Por ejemplo, llevándonos a un escenario más clásico de las situaciones de incapacidad temporal, ¿no? Aquí fijaos que el artículo habla de enfermedad o condición de salud, para que lo veáis como un poco más material, más aterrizado, y eso supone pues, un trabajador que presenta un parte de baja médica o tiene un accidente de trabajo, está en situación de baja médica, y eso supone una presunción de nulidad si no hay causa por razón de la extinción o la, digamos, modificación de las condiciones de contrato de trabajo, ¿no? Pero claro, ahí tiene que haber unos meros indicios. ¿De acuerdo? Eso ahora se está desarrollando y está llegando a los tribunales superiores de justicia. Y estamos teniendo, como siempre, criterios dispares. Aquí en Baleares tenéis un TSJ que es patrocinador o participa de que la situación de presunción de nulidad prevalece sobre el escenario del indicio discriminatorio por parte del trabajador. Es decir, aquí si hay una situación de baja médica, se va a presumir que es nulo y le corresponde a la empresa acreditar que no tiene nada que ver con esa baja médica, ¿no? Pues eso hay que trasladarlo al ámbito de las posibles manifestaciones en el plano de identidad o orientación sexual, ¿eh? Para que lo podamos, digamos, visualizar un poco más sencillo, ¿vale? Después tenemos otra norma, la Ley Orgánica 10/2023, el Sistema de Garantía de Integridad de la Libertad Sexual. ¿De acuerdo? Claro, aquí nos encontramos en la que tenemos que, fijaos, habla de la prevención y sensibilización. Es nuclear en esta norma desde el punto de vista de relaciones laborales siempre. Esta, evidentemente, tiene otras traslaciones en el ámbito de derecho civil y demás, como todos sabéis, ¿no? Pero en el ámbito de relaciones laborales, lo que viene a decir es imprescindible que formemos y sensibilicemos a la plantilla, a nuestras organizaciones, para que conozcan cuáles son todas las cuestiones de género que se puedan plantear. Fijaos que el plan de igualdad, si os lo habéis trabajado y habéis oído otras ponencias, la valoración que hace es por sexos, hombre y mujer y diferencia. No incluye, en principio, el género, hasta que llega esta norma. Y como veréis, esta norma, en el artículo 55, es el cajetín de abajo, dice: en la elaboración de los planes de igualdad y no discriminación se incluirá expresamente a las personas trans, con especial atención a las mujeres trans. ¿Vale? Claro, aquí podemos tener un debate, porque desde el punto de vista de concepción del plan de igualdad, si yo hasta ahora estaba haciendo lo que era pues un diagnóstico, atendía razón hombres, mujeres y por sexos, valoraba, pues tengo tantas personas que cobran tanto, tantas que cobran cuánto, hacía una media, una mediana, centrándome en el aspecto, perdón, meramente retributivo. ¿Cómo incluyo ahora en esa, digamos, en ese plan de igualdad a las personas trans cuando no puedo preguntar, evidentemente, por la condición y orientación sexual a ninguno de mis trabajadores? Lo que antes era un dato objetivo, ¿cómo lo reflejo ahora en esa elaboración del plan de igualdad? ¿Vale? He de deciros que no lo sabemos ninguno, ¿eh?
Cuando digo ninguno, es que en las múltiples negociaciones que estamos teniendo en planes de igualdad, tanto en el ámbito de las empresas como ante las autoridades laborales, porque no nos acabamos de poner a veces de acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras, pues en algún ámbito, y acudimos a un órgano de mediación, pues incluso los mediadores pues se ven con serias dificultades para aterrizar desde un punto de vista, vamos a llamarlo, del dato en el plan de igualdad, cómo se hace esta transposición de este artículo. ¿Eh? Ideas. Bueno, pues a lo mejor en una empresa puedes plantear una encuesta de clima laboral de forma aséptica. Sí, pues, y me arriesgo, ¿eh? Yo tengo una piscina, pero si sientes más o menos consideración a ese tipo de orientación o identidad sexual, o, ¿no? Entonces, pero es complicado, porque puedes recibir 5 o 6 respuestas, 7, pero eso no significa que sean personas LGTBIQ, ¿no? Personas trans, mujeres trans. Entonces, yo creo que esto es un artículo suelto, mi opinión personal, ¿eh? Insisto, personal, ¿eh? Como Iñaki Olmos. No va a ser que luego me digan ¿eh? Que bueno, no tiene ningún sentido. Además está, digo, un artículo suelto, el artículo 55, está fuera de lo que es el ámbito de las relaciones laborales, está enmarcado en otro capítulo de la norma, pero aparece ahí. Bueno, ¿bien? Lo que sí se está haciendo, digamos, como manera, digamos, alternativa para intentar aterrizarlo, es plantear medidas de, pues, que contemplen situaciones desde la perspectiva trans. ¿Bien? Todo lo que hasta ahora estábamos viendo, para mí tiene una importancia fundamental desde la perspectiva de la evaluación de los riesgos psicosociales. ¿Bien? ¿Y por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación porque la evaluación de riesgos psicosociales, como todos conocéis, ¿eh? Es el gran olvidado en las evaluaciones de riesgos. Yo el otro día hablaba con la tercera empresa o cuarta en España en prevención de riesgos y me decía que el 95% de las empresas no tienen hecha una evaluación de riesgos psicosociales. ¿Eh? Claro, dentro de la evaluación de riesgos psicosociales, con la nueva normativa que tenemos encima de la mesa, además de las preguntas clásicas de carga, de clima, de rol, de funciones, tienes que preguntar por cuestiones de clara índole relacionadas con políticas de igualdad. Si conoces el compromiso de la dirección, pongo una pregunta muy básica sobre el plan de igualdad. Si has recibido formación sobre acoso sexual o por razón de sexo. Dos preguntas básicas en un cuestionario pues te llevan a ver si, desde un punto de vista de la valoración de riesgos sociales, estás acorde o no con lo que es el escenario de verde, amarillo, rojo, que son los colores clásicos de los riesgos psicosociales cuando salen. No tener esta evaluación de riesgos psicosociales adecuada, aparte de ser la sanción, puede generar, pues, que se establezca un nexo causal entre la falta de esta evaluación de riesgos psicosociales y una situación de acoso. Es más habitual que se produzca este nexo causal con situaciones de acoso laboral por el mobbing clásico. ¿Eh? Porque realmente la evaluación de riesgos psicosociales lo que suele tender o a cargar las preguntas es en el clima extenso, ¿no? Laboral. Pero sí, ahora es obligatorio introducir las preguntas que os referenciaba antes. ¿Sí? Porque, fijaos las dos notas que poníamos abajo, ¿eh? Son las grandes dolencias, las psicosociales, de este siglo en el que estamos. ¿Sí? A mí ya hace años las mutuas de accidentes de trabajo ya me lo decían, que llegaríamos a este punto.
y realmente se están conformando situaciones de difícil valoración desde su punto de vista médico, ¿no? Si a esto le sumamos dentro de los riesgos psicosociales, y siempre hablando desde la perspectiva de las políticas de igualdad, no lo olvidemos, políticas de ESG, tenemos lo que es el protocolo de desconexión digital. El protocolo de desconexión digital, no sé, a lo mejor si cada uno de vosotros piensa, yo en mi organización lo tengo, es una pregunta que hay que hacerse, una autorreflexión. Lo planteamos así porque es un obligatorio desde el año 2018. ¿Eh? Y no lo tiene, si antes decía que el 95% de riesgos psicosociales, pues la desconexión digital ahora ha vuelto a cobrar mucha vigencia por razón del teletrabajo. ¿De acuerdo? Porque claro, nos estamos dando cuenta que desde el punto de vista de esas políticas, ESG, la desconexión digital, el derecho a que el trabajador pues no tenga que contestar correos y lo sepa, o pueda cerrar el teléfono móvil y sepa que no va a pasar nada si cierra el teléfono móvil. ¿Eh? Yo a veces, claro, yo tengo 51 años y soy quizás de otra generación formativa, ¿no? A mí me cuesta cerrar el teléfono. También a lo mejor por razón de mi cargo, por razón de mi responsabilidad, por razón del equipo. Bueno, cada uno en su justa medida pues se adecúa a lo que piensa que es correcto, ¿no? Pero desde un punto de vista objetivo, hemos de trasladar a nuestros equipos, a nuestras organizaciones, que tienen derecho a no estar. No, o sea, a veces he visto algún correo que dice, no tienes obligación de leer el correo, ya, pero si me llega, ¿ves? Pues casi prefiero, pues no te lo mando, entonces lo automatizo en el Outlook, hay una herramienta fantástica, pones a tal hora y sale dentro del horario laboral y se atiende dentro del horario laboral, ¿no? ¿Por qué lo planteo desde la perspectiva de políticas de igualdad? Porque dentro de las políticas de igualdad, al final veremos, y os hemos traído pues, unos ejemplos de lo que se negocia dentro de lo que es el marco de las medidas futuras, está la conciliación de la vida laboral y familiar. Y no puedes conciliar si no estás desconectado. Entonces, al final, todo va engarzando una cosa con la otra, ¿no? Este protocolo, hoy en día, es más necesario que nunca relacionado con la política de trabajo, ¿sí? Y de registro horario, también la veremos. ¿De acuerdo? Os decía, trabajo a distancia, estrechamente vinculado con esto. Esta norma ya sabéis que viene de la época del COVID, luego se trasladó, era un Real Decreto, se trasladó a la ley. ¿Eh? Dentro del trabajo a distancia, si yo cumplo con lo que es el trabajo a distancia, ¿eh? Hago una breve paréntesis. Trabajo a distancia conceptualmente es aquel que realizan nuestros trabajadores y trabajadoras siempre que estén más de un día y medio a la semana o, si queréis llamarlo, trimestralmente un 30% teletrabajando en casa. Y eso supone la obligación de suscribir un anexo al contrato de trabajo con las condiciones de ese teletrabajo. Y dentro de esas condiciones estableceremos lo que es la política de desconexión digital y de registro. ¿De acuerdo? No me extiendo más porque como luego os darán la ponencia, ¿verdad? Luego la trataremos, pues ya lo tendréis así un poco más detallado. Pero para no aburriros con mucho detalle, que yo creo que es más interesante la segunda parte donde podremos establecer juegos y debate y preguntas, ¿no? No he querido dejar de traer lo que es el canal de denuncias, ¿eh? ¿Por qué traigo el canal de denuncias? El famoso whistleblowing. Porque dentro de las políticas de igualdad nosotros tenemos el protocolo de acoso y dentro del protocolo de acoso tendremos, aparte de las definiciones, la formación, tendremos establecido cómo se ejecuta una denuncia, cómo se plantea esa denuncia. ¿De acuerdo? Todos los que tenemos y hemos estado en ámbitos de recursos humanos, relaciones laborales,
ya hemos visto cómo funcionamos desde un punto de vista de gestión de una denuncia por acoso laboral o por acoso sexual. Lo que ocurre es que ahora, pues el canal de denuncias se ha ampliado en su concepción. Pueden denunciar pues trabajadores, subcontratistas, trabajadores subcontratistas, personas que estén dentro de la organización desde un punto de vista de socios, consejeros, en fin. Y pueden denunciar cualquier tipo de conducta que consideren que no es acorde a la normativa europea. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que ahora, pues, la conversación que tenemos es si utilizamos el canal de denuncia como vehículo para presentar una denuncia por acoso, teniendo en cuenta que el canal de denuncia garantiza un anonimato. En una situación de acoso a veces es muy complejo porque si no, no puede establecer un protocolo de actuación con las debidas garantías y establece además para el denunciante una garantía de no represalia por espacio de 2 años. ¿Vale? Claro, conceptualmente, en las denuncias que hemos podido gestionar desde el punto de vista de acoso, siempre pues, se traslada quién es el posible agresor, se trasladan los hechos y se inicia pues, un expediente a modo de instrucción, ¿no? Un expediente contradictorio. Vale. Claro, incluirlo en un canal de denuncias, donde además tiene que haber una confidencialidad, una protección de datos, podría ser adecuado desde un punto de vista de alojamiento de la denuncia, pero luego la gestión tiene que ser, yo entiendo, la clásica. ¿Vale? Pero ¿por qué os traigo a colación este escenario? Porque hemos de ser conscientes que ahora cualquier cosa que se denuncie y que pueda ser constitutiva de delito tiene que ser comunicada al Ministerio Fiscal de forma automática. Y aquí, en este foro, como no nos escucha nadie y no lo vamos a publicar, lo que sí me parece es que nos han trasladado desde su punto de vista de responsabilidad a las organizaciones el tener que discriminar o conocer desde un punto de vista jurídico si una conducta es o no acorde a lo que puede ser el Código Penal o lo que puede ser infracción administrativa. Es muy básico decir, oye, pues yo hago horas extras y no me las pagan. Bueno, esto, bien, ¿no? Sencillo de valorar, ¿no? Se aporta, pues a lo mejor no tengo registro horario o tengo un registro horario, a la denuncia aportas una serie de elementos o documentos, indicios, y entonces eso da derecho a que se abra un expediente, a que te informen, a que te vayan diciendo cómo está ese expediente. Bueno, se gestiona el expediente al uso, ¿no? Si la denuncia no es veraz o no hay indicios suficientes, pues comunicas que no tienes esos indicios y se cierra la denuncia. Pero claro, y si alguien denuncia, por ejemplo, que he sido víctima de una agresión verbal donde se ha mentado en un escenario, no sé, en un comedor, eh, que he sido infiel, por ejemplo, a mi mujer, y es mentira, y se ha dicho delante de 10 personas. Eso se ha de entender que es una injuria y se aloja la denuncia, y yo, que no soy abogado, leo eso y digo, bueno, pues habrá sido una discusión y lo habrá dicho en plan de broma, o no. Pero yo tengo la responsabilidad de decir, ostras, esto tiene cabida dentro del Código Penal. ¿Vale? Claro, por eso digo que yo creo que nos han trasladado como organizaciones una responsabilidad que no nos toca. Porque ya había un juzgado de instrucción donde tú considerabas que había una situación donde te habían injuriado, en este caso, pues tú ibas allí, lo denunciabas y continuaba un procedimiento ordinario dentro del ámbito del Código Penal, ¿no? Ya está, es sencillo. Pues lo traía porque es ahora un elemento donde también se va a poder plantear cualquier tipo de denuncia por razón de discriminación, por razón de derivada de incumplimientos en políticas de igualdad y que sean, digamos, individualizadas, ¿no? Aquí
hacer, antes de entrar en esta, un inciso. Pensar que desde la perspectiva de lo que es el cumplimiento del canal whistleblowing que os decía que había que denunciar al Ministerio Fiscal, ha habido una modificación en el artículo 31 del Código Penal y se ha incluido un artículo, el 31 bis, que no lo había referenciado, donde, fijaos, que se hace responsable a las personas o entidades jurídicas de la falta de dos protocolos obligatorios por ley, particularmente aquellos que pueden tener mucha más intensidad, como es un protocolo de acoso. Entonces, que seamos conscientes de que ese incumplimiento que ahora vemos desde un punto de vista administrativo no es quizás a veces el más intenso desde la perspectiva del legislador. Podréis ver que aquí lo que está diciendo es que tienes que tener el protocolo hecho, adaptado, adecuado, controlado. No vale como aquellas normativas de prevención de riesgos laborales de hace 10 años, que se hacían ciclostiladas y solo se cambiaba el nombre de la empresa y aquello lo llevas al juzgado. No, no. Entonces, oiga, y usted esto, si sale una nueva norma, por ejemplo, yo tengo un protocolo de acoso adecuado al Real Decreto 901-20 dentro del plan de igualdad negociado y sale la ley de no discriminación por razón de género y me habla del protocolo y medidas de actuación en materia LGTBI. Pues claro, yo tengo que adaptar ese protocolo. Tengo que establecer medidas adecuadas a esa nueva norma. Esto es lo que es el espíritu de la norma, el Código Penal. Es decir, oiga, no me vale que me haga uno hace 4 años y luego lo dejé en un cajón y no se lo mire nunca más, ¿no? Entonces, dejando de lado el Código Penal, que siempre va bien para que seamos un poco más conscientes de cuál es el escenario en el que nos podemos ver si somos los responsables, porque cuando hablamos de responsabilidad de persona jurídica, esa responsabilidad es en un doble ámbito. Es la persona jurídica como tal, pero la persona jurídica no la puedes condenar a una pena más que económica. En el ámbito penal, todas las penas llevan aparejadas, según qué delitos, evidentemente, los que son contra la seguridad y salud de los trabajadores o los que son por razón de acoso, llevan penas de prisión, con lo cual el responsable de la gestión de ese servicio de compliance o de gestión del protocolo o el director de la compañía o el administrador de la empresa o el consejero delegado, todo aquel que tenga aquí atribuida la función del control y gestión de ese protocolo, se puede ver inmersa en un procedimiento de tipo instructor en un primer caso, y si luego fuera pues a peor, pues ya con una apertura de juicio oral donde se podría impedir, se le podría solicitar la imposición de una pena. Pensar que, por ejemplo, en accidentes de trabajo, por poner otro escenario un poco más alejado, la pena prevista por falta de cumplimiento de prevención de riesgos laborales y accidente muy grave con resultado de invalidez o muerte, pues puede ser hasta 3 años de cárcel. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ser realmente conscientes de a qué nos podemos enfrentar si asumimos según qué responsabilidades. Evidentemente, yo decía al principio, ¿no? Oye, pues aparte de la norma, cumplimiento de la norma, cuando no hoy cumplimos la norma, ¿qué tenemos encima de la mesa? Pues tenemos la actuación en este caso, en materia de igualdad, de inspección de trabajo y seguro social, donde hemos hecho como un pequeño escenario desde el punto de vista práctico. Evidentemente, el cuadro de abajo es lo que marca la ley, o sea, ahí no hay tutía. Veréis que son horquillas. Estas horquillas van en función del número de trabajadores y la facturación de la compañía. Cuanto más factures, más trabajadores, más grave, más cuantía dentro de lo que puede ser la horquilla de la sanción. Pero en el cuadro de arriba os poníamos un poco desde el punto de vista práctico lo que nos estamos encontrando en las actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de planes de igualdad, ¿no? ¿Por qué viene esto a colación? Porque ya me anticipo un poco a lo que podrá explicar Cata después, pero cuando tú convocas a los sindicatos, nos encontramos que o no vienen o te dicen que vendrán dentro de meses, o que no tienen capacidad para atenderte ahora y que ya te contestarán cuando puedan. Si nosotros somos proactivos en la gestión del cumplimiento normativo,
la Inspección de Trabajo entiende que, claro, si no te dan respuesta, ya veremos después un par de sentencias interesantes, pues no puedes hacer más, ¿no? Lo que ocurre es que si no tienes hecho nada, pues la sanción, vamos, no te la quita nadie. Si no tienes el compromiso de la dirección, no has convocado a los sindicatos, aún así, pues teniendo la obligación, pues no tienes siquiera ningún tipo de medida, ni que sea, o ya no te digo si no tienes el protocolo de acoso. El otro día hablamos con una compañía y me decía que era obligatorio a partir de diciembre de este año. Bueno, no sé qué norma ha leído. ¿Eh? Vamos, entonces, claro, dice que la Inspección de Trabajo pues, te receta rápidamente. Y luego, en función de las particularidades, pues, ¿sí? El otro día fuimos a una inspección de trabajo en una empresa de limpieza y le contábamos que los sindicatos nos habían respondido 7 u 8 meses después, habían empezado la negociación, habían planteado que que había que hacer elecciones sindicales. Les dijimos que una cosa era en paralelo a la otra, que no había ningún problema. Ya lo podríamos gestionar, pero que somos empresa pública, que licitamos, que tenemos más de 200 trabajadores pendientes de que se inscriba un plan de igualdad y se han ido de la mesa. Bueno, no sé si es una cuestión del sindicato, no sé si es una cuestión de los negociadores, pero esa es una realidad práctica que nos estamos encontrando, ¿no? Y entonces ahora tengo una empresa que licita, que no tiene registrado el plan de igualdad adaptado, tiene el anterior, pero claro, ¿sí? Ya veremos en la siguiente slide qué pasa, porque claro, si no tienes el plan de igualdad acorde a la norma, no puede ser sujeto de no se te puede contemplar como organización para participar en una licitación. De entrada ya te excluye. Si no lo aportas, ya no puedes participar en la licitación, ¿eh? Lo cual, si antes hablábamos de los beneficios del plan de igualdad, el cumplimiento de la ley, pues si licitas, pues más que más, ¿eh? ¿Vale? Como particularidad en las licitaciones, si alguno participa en UTEs, ¿eh? Que sepáis que la consideración de la UTE, desde un punto de vista general, no es suficiente. Si una de las entidades que participan en la UTE por sí sola tiene que tener el plan de igualdad, se lo van a exigir individualmente, ¿eh? Si luego sumas entre las dos UTEs, imagínate, 30 trabajadores y 25, son 55, no tienes que tener plan de igualdad, porque cada una de las entidades individualmente no llega a los 50, ¿eh? Recordad que el plan de igualdad, empresas de 50 o más trabajadores o empresas cuyo convenio colectivo también obligue a tener plan de igualdad con independencia del número de trabajadores, ¿eh? O sea que si alguno, mire, pues tengo 28, pero el trabajador, el convenio colectivo, pues no me lo he mirado, pues hay que mirarse. Y también si la autoridad laboral pues decide que como sanción por una conducta que haya visto inadecuada, ¿no? Desajustada dentro de una materia de igualdad o discriminación, te obligue a plantearla, ¿vale? Y hasta aquí pues era un poco el contexto normativo y todos los elementos que han ido siendo, desde un punto de vista regulatorio, patrocinados por, para, con, dentro de la materia de los planes de igualdad y derivados. Ahora, si os parece, pues pasaríamos a un escenario un poco más práctico, ¿eh? Donde hablaríamos de lo que es el proceso de negociación, ¿eh? No sé si alguno de vosotros pues ya lo ha entablado, lo ha empezado, está todavía pensándoselo, ¿eh? Pues vamos a intentar que sea práctico. Entre Cata y yo, pues ella explica, a lo mejor yo le apunto una cosa, para que sea un poco más dinámico. Y si tenéis alguna duda, pues sobre la marcha, lo vamos viendo, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, primero vamos a explicar el cómo debemos negociar. Definimos el proceso de negociación como la revisión de materias laborales desde la perspectiva de género. La negociación se debe hacer entre la parte empresarial y la parte social y el grueso de la negociación son las medidas de acción, así como también los medios para su implementación, el plazo para la implementación de las medidas y los indicadores de seguimiento de las medidas.
Las medidas surgen a partir del diagnóstico de situación, que el diagnóstico sirve para identificar las áreas de mejora en relación a los ámbitos laborales de la compañía. Entonces, la empresa primero tiene que elaborar un diagnóstico de situación para poder identificar cuáles son las áreas de mejora y desembocar en un plan de igualdad con las medidas para corregir lo que hemos identificado en el diagnóstico de situación. Dos áreas muy importantes de la negociación y de ámbito de actuación del plan de igualdad es el área de la imagen interna y externa de la compañía, que puede verse reflejado en las comunicaciones que realiza la compañía. Y es muy importante que la compañía utilice un lenguaje no sexista o neutro, que es el que definimos como utilizar conceptos que son más genéricos, colectivos o abstractos, y algunos ejemplos serían, por ejemplo, personas trabajadoras, dirección, presidencia, secretaría, personal, plantilla, o también la utilización del lenguaje inclusivo, que lo definimos como destacar ambos géneros a través de dobles formas, el uso de barras o el uso de la arroba. Otra área de actuación muy importante es el tema del protocolo de acoso, que lo podemos definir como un conjunto de medidas de sensibilización, prevención, detección y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo. Y el objetivo principal del acoso es conseguir un entorno laboral que trate a todos y a todas con respeto, mantener el respeto con la dignidad y libertad personal, prevenir los comportamientos de acoso y perseguir y solucionar todas las conductas que en el ámbito laboral produzcan acoso. La sanción puede ser de la falta muy grave, incluso el despido. Como bien decía Iñaki, con un solo acto de acoso sexual, de carácter sexual, la conducta puede ser considerada de acoso y por lo tanto se puede despedir al trabajador. En este aspecto venía mi comentario al hilo del canal de denuncia, ¿no? O sea, si yo recibo dentro de un canal de denuncia con ciertos indicios que una persona ha sufrido un ataque de índole sexual o por razón de sexo, un solo acto se considera violencia al Ministerio Fiscal. Si no voy al Ministerio Fiscal, incurro en responsabilidad como organización. ¿Sí? De ahí la importancia del comentario que yo os hacía antes, ¿no? El hecho de que seamos conscientes de que esa valoración pues, tiene unas connotaciones que van más allá de la mera puesta en conocimiento de un elemento por parte de un trabajador o trabajadora en un escenario concreto. Dime. Eres mujer y no tienes ni idea, eso sería constitutivo. Eso es discriminatorio. Claro, directamente. Lo que ocurre es que ese escenario tú lo planteas en un buzón, ¿no?, de denuncia, y entonces tiene que haber un responsable que atienda esa denuncia, que valore lo que le hayas manifestado en la denuncia con los elementos de prueba. Claro, las cuestiones de tipo verbal, ¿cómo las puedes probar? Entonces deberías, ¿no? Es que es complejo porque para mí es discriminatorio clarísimamente, pero a lo mejor te lo ha dicho en un pasillo y no lo ha oído nadie. Entonces, claro, dentro de lo que es la denuncia deberías plantear, oye, pues, ¿el qué? Al testigo dentro de un procedimiento de investigación se le llamaría y se le plantearía como pregunta si ha observado, oído o ha sido, digamos, nunca mejor dicho, testigo de esa manifestación. ¿Vale? Sí, sí.
En esta slide analizamos el cuándo se debe negociar el plan de igualdad. El plan de igualdad debe ser negociado en el plazo máximo de 3 meses siguientes al momento en que la empresa ha alcanzado los 50 o más trabajadores, y el plazo que tienes para negociar, aprobar y presentar la solicitud en el registro es de 1 año, a partir del momento que finalizan los 3 meses anteriores. El periodo de vigencia del plan es el que acuerda la comisión negociadora y como máximo puede ser de 4 años. La siguiente slide analizamos quién debe formar parte de la comisión negociadora. Es importante tener en cuenta que la comisión debe participar de forma paritaria la representación de la empresa y la representación de los trabajadores. Paritaria significa mismo número por cada parte. Hay 3 escenarios. Nos podemos encontrar que una empresa tenga RLT, por lo tanto, en este caso participará el comité de empresa, los delegados o delegadas de personal, o en su caso las secciones sindicales que sumen la mayoría del comité. El segundo escenario es que la empresa no tenga representación legal de los trabajadores. En este caso, la comisión deberá estar constituida por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector, que tengan legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio de aplicación. Como máximo, en este caso, van a poder ser 6 miembros por cada parte. Y luego el tercer escenario es que un centro de trabajo tenga RLT y el otro centro no tenga RLT. En este caso, en el centro que haya RLT va a participar el comité de empresa, y en el centro que no haya RLT, pues los sindicatos que has llamado. Y como máximo, en este caso, van a poder ser 13 miembros por cada parte también. Es importante destacar 3 cosas. La primera, que la comisión negociadora se debe promover la composición equilibrada de hombres y mujeres en cada parte, que en cada reunión se debe levantar acta y todos la deben firmar, y que la negociación se realiza desde la buena fe y con visión de poder llegar a un pacto. Aquí sí. Tiene pregunta. Seis personas. No, Hay cuando no hay. o sea, dependerá de lo que El sea máximo. la composición de la representación legal de las personas trabajadoras. Visualmente, para que tengamos un ejemplo muy básico, yo tengo un comité de empresa con 5. 3 son de comisiones y 2 de UGT, por ejemplo. Lo que nos estamos encontrando es que suelen venir las 5, ¿vale? Pero si tuviéramos una comisión tendente a ser paritaria en número, que no se puede dar muchas veces, porque claro, por parte de la empresa no hay tantas personas como representación legal de las personas trabajadoras, entonces se suele ser por parte de la empresa menos. Entonces, de esos 5, la proporcionalidad sería 2 del sindicato mayoritario y 1 del minoritario, ¿vale? Hasta un máximo dentro de lo que es la representación legal de las personas trabajadoras, de lo que decidan ellos cómo conformarse. O sea, cuando tú tienes RLT, 105 trabajadores dan derecho a 9 representantes, pues estamos iniciando una negociación y quieren venir los 9. Bueno, pues es una cuestión de gestión. Nosotros vamos 3. Pero dentro de esos 9, si entre ellos decidieran cómo se tienen que ordenar, nosotros tendríamos que estar vigilantes a que esa composición fuera acorde a su representatividad, ¿vale? Porque si no, no estamos conformando bien el inicio de la comisión negociadora. Y lo primero que hacemos cuando hacemos un proceso de negociación es establecer el acta de constitución de esa comisión negociadora, donde nos reconocemos capacidad para legitimación para negociar el plan de igualdad, ¿vale? Entonces, si empezamos mal, cualquier sindicato que se sienta, digamos,
mal considerado porque no se ha escrito correctamente o porque no se le ha llamado dentro del ámbito de la RLT, supondrá un escenario de posible impugnación. Caso, por ejemplo, muy curioso, la empresa que tiene 114 centros de trabajo en toda España, porque se dedica a lo que es la atención vía catering de servicios de la tercera edad y albergues de juventud. Entonces hay un sindicato minoritario en un centro de trabajo que son 7 personas. Y sabéis que a partir de 6 los trabajadores pueden escoger a uno. Y es un sindicato que solo representa a esos 7. Claro, en el mare magnum de los 800 trabajadores que tengo, yo le convoco. Pero luego cuando constituyo, no tiene cabida, porque de 800, si viene como máximo 13, no van a entrar. ¿Vale? No, nada. Vale, entonces la comisión negociadora, ¿qué debe hacer? Debe negociar y elaborar el diagnóstico de situación y negociar las medidas que integrarán también el plan de igualdad. Tiene que elaborar un informe de resultados del diagnóstico de situación, tiene que identificar las medidas que son prioritarias, los medios, los recursos para poder implementar las medidas y las personas también responsables para implementar las medidas, incluyendo el cronograma de las medidas de aplicación. Debe impulsar la implementación del plan de igualdad, debe definir indicadores de mediación e instrumentos para recoger la información necesarios y debe impulsar las primeras acciones de información y sensibilización a la plantilla en materia de igualdad. En la siguiente slide hemos puesto ejemplos de medidas de acción que son de aplicación para cada área analizada del diagnóstico de situación. Por ejemplo, en primer lugar, en relación al área de actuación de la imagen interna y externa de la compañía. La medida que hemos propuesto es seguir revisando, como hasta ahora, el lenguaje empleado en todas las comunicaciones llevadas a cabo con la plantilla, evitando el uso del lenguaje que tiende hacia el género masculino. De esta medida debemos tener un indicador de seguimiento, de medición de la medida de acción, que en este caso sería el contenido de las comunicaciones, tanto internas como externas. Después, el medio o recurso utilizado para la implementación de la medida, en este caso debería ser una persona responsable de revisar las comunicaciones y un plazo máximo de aplicación. Y de este conjunto de medidas, indicadores, medios y recursos y plazos se debe programar de cada medida. Por ejemplo, en segundo lugar, del área de actuación de la selección y contratación, la medida que hemos propuesto es automatizar los procesos de selección mediante el uso de plataformas o programas informáticos que excluyan todos los parámetros que se pueden considerar sexistas. En este caso, el indicador será el programa o la plataforma implementada, deberá haber una persona encargada y un plazo. En relación al área de actuación... Perdona, por ejemplo, en este punto, es para que veáis cómo, desde un punto de vista luego práctico, nos encontramos con lo que nos plantea la parte social. Utiliza la compañía en cuestión una plataforma de empleo muy conocida, que ya no permite, pues dentro de sus preguntas, todas aquellas que tengan estas connotaciones. Y cuando les planteamos a la representación social, mira, nosotros utilizamos esta plataforma, aplicamos a este puesto y recibimos 800 currículums. La parte social pregunta, bueno, ¿y quién hace la criba de los currículums? ¿Desde qué perspectiva estás haciendo la criba de los currículums? Entonces la negociación se versa en ver si tenemos que cribar todos los currículums, si luego internamente tenemos que hacer una segunda criba con la representación legal para que vea qué currículum estamos recibiendo, o determinar un porcentaje de currículums que se van a ser analizados y el resto no.
Pero claro, 800 currículums por cada puesto de trabajo, pues se hace inabordable desde un punto de vista de seguimiento, del control de cuántos entran de un género, de un sexo o de otro. Es imposible. Claro, la plataforma lo permite, pero cuando tú te descargas el currículum, tú ya ves si es hombre o mujer. Si está aplicando pues, a un puesto de ingeniería técnica, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay más ingenieros técnicos que ingenieras técnicas? Entonces, la parte social, con criterio, dice, hombre, es que a lo mejor recibimos pocos currículums de mujeres, pero ¿cómo lo podemos calcular? ¿Cómo lo presentuamos? Claro, no podemos contar los 800 cada vez que abre una posición, porque si no, necesito una persona solo para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces llegó al entente de decir, oye, pues hagamos un porcentaje y evidenciemos de los 100 primeros cuántos entran de sexo masculino, cuántos entran de sexo femenino y prioricemos a igualdad de condiciones la contratación del sexo femenino. Eso sería un poco un escenario práctico dentro de lo que es la negociación más desarrollada de una medida como esta. Otra área de actuación es la promoción. La medida que proponemos es fomentar las nuevas promociones y nombramientos y que se avance hacia la presencia equilibrada de ambos sexos en las funciones del directivo y especialmente en aquellas que existen mayores desequilibrios. El indicador sería la presencia de hombres y mujeres y en los puestos de especial responsabilidad. Después, la siguiente área de actuación es la clasificación profesional. La medida propuesta es procurar la presencia equitativa de hombres y mujeres en todas las categorías profesionales. Vale. Y luego, la última y que queremos destacar es la área de actuación de la formación. En este caso, la medida propuesta es impulsar los programas y acciones para la formación en igualdad de oportunidades a toda la plantilla y también en especial en las personas que intervienen en los procesos de selección y promoción de la compañía. Aquí queríamos destacar una formación que debería ser muy importante y que debería aplicar toda empresa, que es la que define o que explica cuáles son los comportamientos que implican el acoso, que implican acoso sexual o también acoso laboral. En este caso debemos diferenciar entre los comportamientos que son verbales, que sería, por ejemplo, difundir rumores o preguntar o explicar sobre la vida sexual. Esa sería una de las conductas que serían consideradas de acoso sexual. Un ejemplo de conducta no verbal sería una mirada lasciva en el cuerpo o gestos obscenos, también sería considerado como acoso sexual. Y en relación a un comportamiento físico sería, por ejemplo, tocar, pellizcar o masajes que no son deseados por la otra parte. En cuanto a comportamientos que serían considerados como acoso laboral, algunos ejemplos serían la falta deliberada de ocupación efectiva provocada por la no asignación de tareas o asignación de tareas útiles a la persona trabajadora, y muchas más, como por ejemplo minimizar los esfuerzos que realiza el trabajador, dificultar el acceso a la formación interna y a la promoción profesional, denegar el disfrute de permisos, licencias y derechos que pueden corresponder al trabajador. Un nuevo inciso. ¿Veis la conducta verbal de difundir rumores? Subjetivamente, ¿qué es un rumor? Si yo recibo una denuncia porque se ha difundido un rumor sobre mi orientación o identidad sexual, si está considerado como acoso, y el acoso está en el Código Penal, ¿qué tengo que hacer con esta denuncia? O sea, que es un tema que en el desarrollo jurisprudencial va a dar mucho recorrido, porque genera para mí bastantes lagunas y cierta inseguridad
jurídica para las organizaciones. La siguiente fase del plan de igualdad es la fase de seguimiento. Es necesario hacer un seguimiento del plan de igualdad y analizar los resultados obtenidos de las diferentes áreas de actuación durante y después del desarrollo y la implementación del plan de igualdad. En este caso, se debe constituir una comisión de seguimiento que normalmente estará compuesta por la propia comisión negociadora del plan de igualdad y se establecerán pues, los supuestos en los que el plan de igualdad deberá revisarse, que son cuando se deba hacer los supuestos de revisión será cuando debe hacerse como consecuencia de los resultados de seguimiento y evaluación, cuando se ponga de manifiesto la falta de adecuación de los requisitos legales y reglamentarios como resultados de la actuación de la inspección de trabajo, en los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación de estatus jurídico de la empresa, cualquier incidencia que modifica de manera sustancial la plantilla de la empresa o cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o indirecta. Estos son los casos en los que el plan de igualdad se debería revisar. Y por último, es importante conocer que el plan de igualdad debe registrarse de forma obligatoria e inscribirse. Y las empresas tienen un plazo de 15 días desde el momento que has llegado a un acuerdo en la negociación para poder inscribirlo ante la autoridad laboral. Si el plan no está inscrito, no existe en el mundo. ¿Sí? La inscripción, desde un punto de vista jurídico, tiene carácter constitutivo. Entonces, escenarios que nos estamos encontrando desde la perspectiva práctica. Ya antes decía, a veces hay sindicatos, hablábamos de cómo convocarlos, ¿no? Cuando tienes representación de las personas trabajadoras en tu organización, pues ya las tienes en tu casa, pues las convocas, se constituye y acabas pues, en un proceso más o menos negociado. Digo más o menos porque a veces se mezclan cosas. Entonces yo siempre planteo que como esto es una materia muy específica y no entiendo cómo no se pueden poner de acuerdo las dos partes en una situación de avanzar en materia de igualdad, conceptualmente me choca, no sé explicarlo, y me he encontrado de todo tipo ya. Claro, cuando tienes que convocar a un sindicato que no está en casa, en tu organización, antes Cata os explicaba, ¿no? Pues convocas a los sindicatos mayoritarios y a los sindicatos, yo los llamo particulares, para diferenciarlos de los generalistas, porque son aquellos que tienen la condición de negociadores en convenio colectivo. Si sois el convenio colectivo que aplicáis a vuestras entidades, pues el principio del convenio colectivo se ha negociado por la representación de, pues a lo mejor allí, pues en el País Vasco estará el AILAP, a lo mejor, en Galicia estará CIGA, en Cataluña pues tenemos al USOC, ¿no? Como entidades, digamos, representantes de los trabajadores o sindicatos que son también partícipes en varios convenios, ¿no? Claro, no vengo, no puedo venir, no te puedo atender. ¿Qué nos estamos encontrando? Que hay una disociación entre lo que es el cumplimiento de la norma a la que yo estoy obligado dentro de un plazo, y ya vamos todos pasados, el que no lo tenga ya está excedidísimo, y por otro lado la imposibilidad de alcanzar ya no un acuerdo, sino una negociación, ¿no? O sea, que alguien se ponga a hablar conmigo de una materia tan importante como esta. Como expresamente en el Real Decreto 901-20, en el artículo 5, está prohibido las comisiones ad hoc, y solo puedes hacerlo con la representación de las personas trabajadoras o con los sindicatos, ¿qué pasa? ¿Qué hago yo en mi organización si no vienen, perdón? Cosas prácticas. Nosotros hemos establecido un calendario y cada 2 meses hacemos un llamamiento. Si viene la inspección de trabajo, yo le explico que he llamado 6 veces a los sindicatos. Cuestión práctica. Una compañera me ha explicado otro día. Yo cada vez que he constituido una comisión ad hoc, porque llevo 6 meses esperando y no viene nadie,
Y cada vez que hago algo con la comisión ad hoc, se la envío a los sindicatos. ¿Que negocio el protocolo de acoso? Se lo mando. ¿Que he negociado una medida en materia retributiva porque he visto que hay una brecha y entonces se ha adaptado en un aumento retributivo escalonado en 2 años a razón de tanto por ciento? Se lo envío. Y no podrán decir que no lo saben. Se lo enviamos, evidentemente, con puro mail, ¿eh? Para justificar el envío. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Situación práctica. Viene un sindicato y el otro se apunta 6 meses más tarde. ¿Tengo que empezar de nuevo? Desde mi punto de vista, no, porque la ley dice que la comisión negociadora se constituirá con aquel primero, y lo singulariza, que con el primero de los sindicatos que responda. Con lo cual, si solo contesta uno e empiezas, todo lo que se ha hecho no se tiene que volver a valorar ni a revisar. Otra cosa es que tú, desde un punto de vista estratégico de políticas, relaciones laborales, etcétera, pues te interese hacerlo o no. Pero legalmente no tienes por qué. Situaciones como os comentaba antes de la empresa esta de limpieza que se ha levantado y se han ido. Yo el otro día fuimos a la inspección, se lo explicamos, pero no son los primeros. Y bueno, pues esperemos que seamos los últimos. Bueno, no pasa nada. Pues, pero claro, estamos atascados en una materia que para mí no debería ser ningún atasco. Porque en la práctica, ¿quién no se pone de acuerdo en estas medidas que hemos estado comentando? Muchas medidas tienen a veces un impacto económico. La formación hay que contratarla y hay que hacerla. Bueno, se puede pactar hacerla por grupos de trabajo, por sexos, y se puede diferir el coste. Muchas de las formaciones incluso pueden estar subvencionadas por la Fundae, con lo cual, o sea, no aplicar una formación me parece una cosa fuera de toda lógica. Evidentemente, los aumentos retributivos pues, tienen mayor impacto. Bueno, pues, ya lo sabemos. Hay que atender a otras circunstancias, pero no vas a dejar de atenderlos tampoco. Entonces, ¿qué está pasando? Que avanzamos en esa negociación sin nuestro, digamos, parte social y estamos llevando los planes de igualdad al registro, al rector, ¿no? Yo ya aprecio un cierto, vamos a llamarlo cambio de tendencia, también es una opinión personal, porque antes era, caso práctico del despacho, 9 centros de trabajo, convenio colectivo único de ámbito nacional. De esos 9 centros de trabajo, 1 con representación legal, convocamos, evidentemente, el del centro del norte, que ya es RLT, se sienta en la mesa, hacemos un plan para toda la compañía, la actividad es la misma en todos los centros de trabajo, una cuestión de distribución geográfica, pero los trabajos son exactamente iguales, cerramos el plan de igualdad, lo seguimos al RECON y nos dice que no porque no está constituido o no tiene representación los otros 8 centros de trabajo. Yo he convocado, no han venido. Es más, ha venido uno negociado, el primero que ha venido negociado, y nos deniegan la inscripción. Hacemos recurso de alzada y ya aportamos a ese recurso las sentencias que ya han dictado 2, el TSJ de Madrid y una, el TSJ de Andalucía, diciendo no puede quedar a expensas del cumplimiento de una de las partes la elaboración y la inscripción de un plan de igualdad. Veníamos de una doctrina, y ojo, aquí cuando diferenciamos doctrina, el Tribunal Supremo sienta jurisprudencia, los TSJs son referencias interesantes, intensas, pero no son estrictos en su jurisprudencia. El Tribunal Supremo decía que aquello que incumplía lo que era en carácter negocial convencional de los planes de igualdad era nulo, no podías aplicar un plan de igualdad. Hablábamos de, claro, las normas del 2007 o el Real Decreto del 2019. Entonces, la autoridad laboral, en este caso la Dirección General de Trabajo, está resolviendo que, bueno, aquellas sentencias siguen vigentes porque son sentencias del Supremo. Entendemos que hay unas sentencias que están diciendo, claro, convoco, no comparezco, vuelvo a convocar, no comparezco.
pacto unas medidas del seno de la empresa, las inscribo, constituyo una comisión y me lo deniegan. Pues eso se puede entender y lo asimilan a una situación de bloqueo. Es decir, pues si no comparece, se le da por ausente. Y entonces pueda inscribirse el plan de igualdad. De hecho, en la inspección que comentamos que tuvimos el otro día, de la misma empresa tuvimos 2, casualidad, y los 2 inspectores ya patrocinaban que si no llegábamos a un acuerdo, que lo inscribiéramos, que la autoridad laboral, según su criterio, tenía que inscribirlo. ¿Eh? Pero aún así, hay cierta reticencia todavía desde un punto de vista normativo. ¿Eh? Por eso quiero decir que, desde un punto de vista del cumplimiento normativo, es mejor avanzar que quedarse quieto. Y aunque avancemos de una forma que ahora la última resolución de la autoridad laboral nos dice que es provisional, ¿no? Viene a decir, ¿no? En la resolución, que bueno, pues lo que está negociado tiene carácter provisional hasta que no lo valide un tercero. Bueno, pues es mejor tener ese escenario efectuado y ejecutado e implementado si es posible, que no, evidentemente, quedarse con los brazos cruzados, ¿no? Y este sería un poquito el colofón de lo que es la charla que os hemos intentado trasladar hoy de la mejor manera posible. Espero que os haya parecido interesantes. Si tenéis pues dudas o preguntas o cuestiones, las podemos ahora debatir y si no, pues tomándonos un café, seguimos hablando de este tema que la verdad es que a mí me parece apasionante y además es que es necesario. No me quiero reiterar que al principio ya os he expuesto además desde una perspectiva no solo jurídica, sino de conciencia social lo que debemos hacer sí o sí. Gracias a todos. Gracias.